23 de octubre de 1944. Nos encontramos en la fría y húmeda frontera entre Bélgica y Alemania. La densa niebla del bosque de las Ardenas no es solo el clima, es una cobertura táctica. El silencio de la madrugada solo se rompe con el sonido ahogado de las botas hundiéndose en el barro y el crujido seco de las ramas podridas. En las trincheras defensivas, soldados veteranos de la Wehrmacht, el ejército alemán, esperan con ojos cansados, buscando en la impenetrable oscuridad. Esperan un ataque al amanecer, como dicta la doctrina militar estándar. Lo que no saben es que la muerte ya camina entre ellos, invisible. Entre los pinos, miles de sombras avanzan sin utilizar linternas, sin hablar, guiadas solo por el tacto y por un recién adquirido instinto depredador. Estos no son comandos de élite nacidos para la guerra. Son antiguos agricultores de trigo, profesores de matemáticas y vendedores ambulantes del oeste americano. Son los hombres de la 104, a división de infantería, los Timberwolves, una unidad formada por un general exiliado para dominar la pesadilla del combate nocturno en la Segunda Guerra Mundial, transformando a los reclutas en bruto en la fuerza más temida de la línea Siegfried. Para comprender cómo surgieron estos fantasmas en los bosques de Europa, debemos retroceder en el tiempo y mirar a los ojos de los hombres que componían esta fuerza singular, la historia de la 104. A división de infantería no comienza con gloria, sino con dudas y miedo. Activada oficialmente el 15 de septiembre de 1942, la división se reunió en Camp Adair, en el estado de Oregón. A diferencia del famoso Big Red One o de la 101 aerotransportada llena de veteranos curtidos, la 104 era una pizarra en blanco. Eran niños que nunca habían visto un océano y mucho menos un campo de batalla. La mayoría procedía de estados rurales como Washington, Montana e Idaho. Entendían de cultivos, ganado y contabilidad, no de balística ni de matar hombres a sangre fría. El soldado Raymond Miller, de 22 años, de una pequeña granja de patatas en Idaho, registró en su diario personal la angustia de esa transición. Sus palabras no fueron las de un héroe, sino las de un hombre arrancado de su realidad. Me miré las manos, cubiertas de grasa de rifle, y lo único que podía recordar era lo sucias que estaban cuando ayudaba a mi padre en la granja. Dejé a mi madre llorando en el porche y el olor a pan fresco detrás de mí. Lo único que he disparado en mi vida fueron conejos para cenar, y ahora los sargentos gritando me dicen que tengo que clavarle una bayoneta en el estómago a un alemán que ni siquiera conozco. Dicen que vamos a luchar por la libertad, pero aquí, en la litera, por la noche, la mayoría de nosotros simplemente luchamos contra las ganas de vomitar por miedo. No soy un asesino. Este sentimiento de insuficiencia fue una epidemia silenciosa en el cuartel de Camp Adair. Robert Jenkins, un profesor de álgebra de Portland, de 24 años que cambió tiza por el rifle M1 Garand, describió la atmósfera entre los reclutas con brutal lucidez en una carta que nunca envió. Nos miramos en la cafetería y vemos la verdad. Somos un fraude. Veo banqueros, mecánicos de bicicletas y estudiantes universitarios intentando marchar en línea recta. El ejército alemán arrasó Europa, derrotó a Francia en semanas y somos la respuesta de Estados Unidos. Nos sentimos como ovejas disfrazadas de lobos. Si nos envían a Europa ahora, seremos masacrados antes de que se dispare el primer tiro. La moral estaba baja y la inexperiencia era palpable. Necesitaban un milagro. Y en octubre de 1943 llegó el milagro, pero no en la forma que esperaban. El mando de la división fue asumido por el mayor general Terry de la Mesa Allen. Allen no era un oficial cualquiera, era una leyenda viva y al mismo tiempo un paria. Había comandado la primera división de infantería, la famosa Gran Roja, en sangrientas victorias en el norte de África y Sicilia. Pero Terry Allen tenía un problema.
No siguió las reglas políticas del alto mando. Bebía, maldecía, ignoraba el protocolo del uniforme y amaba a sus soldados más de lo que respetaba a sus superiores. El general Omar Bradley y el general George Patton, figuras educadas y rígidas, vieron a Allen como una bomba de tiempo. Bradley, concretamente, lo despidió en Sicilia, alegando que su liderazgo era indisciplinado y que estaba demasiado cansado. La verdad es que Allen era un guerrero tribal, no un burócrata. Enviarlo a comandar la 104.A, una división de novatos en medio de la nada en Oregón, se suponía que sería el final de su carrera, un exilio honorable. Pero Terry Allen lo vio como una segunda oportunidad. Una oportunidad para demostrar que su filosofía de guerra era correcta. Cuando Allen aterrizó en Camp Adair, el choque cultural fue inmediato. No se parecía a los generales de las películas de propaganda. El sargento William Peterson, un exgerente de banco de Seattle de 28 años, describió la primera reunión de la tropa con su nuevo comandante. Es una historia que muestra el impacto visceral de su presencia. Estábamos reunidos en el patio, esperando ver a algún oficial almidonado con botas relucientes. Lo que vimos fue a un hombre que parecía recién salido de una pelea en un bar. Su uniforme estaba arrugado. Su rostro parecía un mapa de carreteras con tantas arrugas y cicatrices, y tenía esa mirada de alguien que ha visto el infierno y ha decidido vivir allí. Parecía un vaquero viejo y cansado. Al principio pensamos, ¿es este el hombre que nos va a salvar? Pero luego empezó a hablar. Su voz no era fuerte, era pura grava. No habló de patria ni de gloria. Nos miró y dijo, no les voy a enseñar a morir por su país. Voy a enseñarte cómo hacer que ese bastardo del otro lado muera por el suyo, y lo haré en la oscuridad, donde no puedan verte venir. Fue en ese momento que la 104 División comenzó a dejar de existir como grupo de civiles y comenzaron a nacer como los Timberwolves. Allen tenía una obsesión táctica que desarrolló al observar la carnicería de la Primera Guerra Mundial, el combate nocturno. Creía que la mayoría de las bajas estadounidenses se produjeron porque los ataques se realizaron a la luz del día, contra posiciones fortificadas que tenían plena visibilidad. La oscuridad será nuestra aliada, no nuestra enemiga, repitió como un mantra. Lo que siguió fue un régimen de entrenamiento que rayaba en la tortura física y psicológica. Si bien el manual del ejército requería entre 10 y 12 horas de instrucción táctica por semana, Terry Allen rompió el manual. Impuso una carga de 30 a 35 horas semanales de entrenamiento de combate, la mayor parte realizada después del atardecer. La rutina en Camp Adair y las posteriores maniobras en el desierto se convirtieron en un ciclo implacable de agotamiento. Dormían de día y vivían de noche. El cabo Thomas Green, que trabajaba en una fábrica de conservas de Minneapolis antes de la guerra, escribió a su prometida, tratando de explicarle la transformación que estaba experimentando, aunque le temblaban tanto las manos que la letra era casi ilegible. Cariño, ya no sé si soy el mismo hombre que besaste en la estación de tren. Vivimos como animales nocturnos. El general Allen nos hace arrastrarnos kilómetros en el barro helado, en total oscuridad. No podemos usar linternas. No podemos hablar. Si alguien enciende una cerilla para fumar, aparece de la nada y se quita el cigarrillo de la boca de una patada. Estamos tan cansados que ayer vi a un hombre quedarse dormido mientras marchaba y chocar de bruces contra un árbol. Dicen que esto es para mantenernos vivos, pero, sinceramente, a veces así lo parece. Está intentando matarnos antes de que los alemanes tengan la oportunidad. Allen se centró obsesivamente en la privación sensorial. Sabía que ante la ausencia de la vista, los demás sentidos debían convertirse en armas. Enseñó a sus antiguos maestros y agricultores a navegar usando brújulas en total oscuridad, a memorizar el terreno durante el día para recorrerlo de noche y, lo más importante, a comunicarse sin palabras.
Desarrollaron códigos de chasquidos, golpecitos en el hombro y señales con las manos que podían sentirse en la oscuridad. Aprendieron a identificar quién estaba a su lado simplemente por el ritmo de su respiración o el sonido específico que hacía el equipo de cada persona al rozar su uniforme. El soldado James Wilson, un vendedor de Boise de 25 años, contó en una entrevista posterior cómo este entrenamiento cambió la percepción de la realidad del pelotón. Al principio tropezábamos, maldecíamos, hacíamos ruido, pero después de 3 meses, algo cambió. Aprendiste a ver con los oídos. Sabía que estaba el sargento Miller a mi izquierda porque arrastraba ligeramente el pie derecho debido a una vieja ampolla. Sabía que el enemigo estaría a 50 metros de distancia por el olor a aceite para armas o a cigarrillos baratos. Allen tomó nuestros ojos, pero nos dio un radar. Nos convertimos en una manada. Confiaste en el hombre que estaba a tu lado, no porque lo viste, sino porque sentí su presencia. En la oscuridad, la confianza es lo único que evita el pánico total. Len insistió en un realismo brutal. Usó munición real en ejercicios nocturnos. La artillería disparó lo suficientemente cerca como para que el desplazamiento aéreo derribara a los hombres. El entrenamiento tiene que ser más duro que la guerra, gritó. Cuanto más sudes aquí, menos sangrarás allí. A los observadores externos les pareció una locura. Los oficiales de otras divisiones visitaban Camp Adair y se marchaban sacudiendo la cabeza, convencidos de que Allen estaba destruyendo la moral de sus tropas. Parecen zombies, comentó un mayor visitante en un informe oficial. Están agotados, sucios y trabajan en horas extrañas. Allen está criando insomnes, no soldados. Pero Allen sabía exactamente lo que estaba forjando. Estaba creando depredadores. Sabía que el soldado alemán era disciplinado, metódico y peligroso durante el día. Pero por la noche los humanos son vulnerables. El miedo primordial a la oscuridad afecta a todos. Si pudiera lograr que sus hombres superaran este miedo y lo utilizaran contra el enemigo, tendría una ventaja psicológica devastadora. El teniente David Cooper, un académico de Denver que nunca imaginó liderar a hombres en combate, absorbió profundamente la filosofía de Allen. En sus memorias describió la transición mental. Dejamos de luchar por banderas o ideologías. En ese entrenamiento infernal te das cuenta de que lo único que importa es el hombre que se arrastra por el barro contigo. Allen nos rompió y nos reconstruyó. Ya no éramos civiles jugando a los soldados, éramos criaturas de la noche. Y cuando finalmente recibimos la orden de zarpar hacia Europa en el verano de 1944, no hubo celebración, solo hubo un frío silencio. Sabíamos que éramos diferentes. Las otras unidades tenían miedo del atardecer. Lo esperábamos con ansias. La 104, a División de Infantería, era la única unidad del ejército de los Estados Unidos entrenada específicamente para operaciones nocturnas ofensivas a gran escala. Mientras abordaban barcos de transporte que cruzaban el Atlántico, infestados de submarinos nazis, el soldado Michael Rodríguez, un mecánico de Phoenix, escribió una última línea en su diario antes de guardarla en el fondo de su mochila. Tenemos miedo, por supuesto. Solo un lunático no lo estaría. Pero tenemos esta extraña certeza, una arrogancia silenciosa. El general Allen nos ha convertido en algo que los alemanes no esperan. Creen que la noche les pertenece para descansar. Se equivocan. La noche es nuestra ahora. Y así llegaron los Timberwolves a Europa. No como libertadores ruidosos bajo el sol, sino como una tormenta silenciosa a punto de estallar sobre la línea Siegfried. Se acercaba la prueba de fuego y sería en los oscuros bosques de la frontera belga donde la teoría de Terry Allen se probaría con sangre real. La noche del 23 de octubre de 1944 no solo fue oscura, era un abismo.
En los densos bosques de la frontera entre Bélgica y Alemania, la visibilidad se redujo a cero por la niebla y la lluvia ligera que convirtieron el suelo en un pantano helado. En el lado alemán, los veteranos endurecidos de la Wehrmacht esperaban en posiciones defensivas fortificadas. La inteligencia alemana había interceptado las comunicaciones y sabía exactamente quién estaba delante de ellos: la 104, a división de infantería. Para los oficiales alemanes, esto fue un alivio. Los informes clasificaron a la unidad como verde, recién llegada de Estados Unidos, formada por reclutas que nunca habían escuchado con ira un disparo de cañón. La lógica de la guerra dictaba que las tropas inexpertas eran predecibles, atacaban al amanecer, dependían excesivamente del apoyo aéreo y entraban en pánico cuando disparaban contra sus oficiales. Se dice que un comandante de batallón alemán, confiado en sus búnkeres de hormigón, dijo a sus subordinados esa noche: mantengan las ametralladoras listas. Cuando salga el sol, vendrán como ganado al matadero. Pero no era necesario que saliera el sol para que comenzara la masacre. Lo que ocurrió durante las siguientes horas desafió toda lógica militar que los alemanes conocían. A las 03:00 de la mañana, mientras la mayoría de las unidades aliadas dormían o hacían guardia pasiva, el general Terry Allen dio la orden. Miles de hombres del 104 comenzaron a moverse. No hubo ningún bombardeo de artillería preliminar para suavizar al enemigo, lo que habría advertido del inminente ataque. No hubo gritos de avance. Solo se oía el sonido ahogado de los cuerpos deslizándose entre la maleza. Los Timberwolves avanzaron utilizando la navegación a ciegas, que habían entrenado hasta el cansancio en los desiertos de California y los bosques de Oregón. Pelotones enteros marchaban en columnas, agarrados de la correa de la mochila del hombre que iba delante para no perderse, guiados por brújulas y conteo de pasos. Atravesaron los huecos de las líneas defensivas alemanas como agua que se filtra a través de una presa agrietada. El soldado Peter Schmidt de la 77, a división de infantería alemana, fue uno de los supervivientes de ese primer encuentro aterrador. Su relato, encontrado en un diario capturado semanas después, describe el pánico puro que estalló en las trincheras alemanas. No escuchamos nada, absolutamente nada. Yo estaba de guardia mirando hacia la oscuridad, esperando tal vez ver movimiento al amanecer. De repente, el sargento que estaba a mi lado cayó con un gorgoteo. Le habían cortado la garganta. Antes de que pudiera levantar mi rifle, unas sombras saltaron a nuestra trinchera. No gritaban, no daban órdenes. Eran simplemente formas oscuras que usaban bayonetas y cuchillos. Mis compañeros disparaban a ciegas sus ametralladoras MG-42 contra el bosque, desperdiciando munición contra los fantasmas, mientras los americanos ya estaban detrás de nosotros. Fue como luchar contra una niebla asesina. La táctica de Allen funcionó con una precisión devastadora. Al atacar de noche, los Timberwolves anularon la mayor ventaja defensiva de Alemania: la potencia de fuego dirigida. Las temidas ametralladoras alemanas y la artillería precisa necesitaban objetivos visibles. En total oscuridad, los alemanes dispararon con destellos o ruidos, pero rara vez acertaron. Mientras tanto, los estadounidenses, que habían memorizado el terreno mediante reconocimientos diurnos y mapas detallados, sabían exactamente a dónde ir. Asaltaron puestos de mando, cortaron líneas telefónicas y capturaron a oficiales alemanes que aún estaban en sus sacos de dormir. La confusión fue total. Los operadores de radio alemanes pidieron refuerzos, pero no pudieron decir de dónde venía el ataque. «Están por todas partes», fue el mensaje que resonó en las radios de la Wehrmacht. La madrugada del 24 de octubre, el paisaje revelaba el éxito de la doctrina de Allen. Las posiciones que deberían haber frenado el avance aliado durante semanas cayeron en cuestión de horas.
Y, lo que es más importante, las bajas estadounidenses fueron sorprendentemente bajas para un debut en combate. El teniente Wilhelm Bauer, oficial de inteligencia alemán, envió un informe urgente al alto mando que cambiaría la percepción sobre esa unidad verde. Estas no son tropas estadounidenses comunes y corrientes. Actúan con una ferocidad silenciosa que resulta desconcertante. Parecen preferir la noche al día. Esperan que oscurezca para cazar. Incluso nuestras unidades de élite de las SS están desmoralizadas. Los hombres tienen miedo de cerrar los ojos por la noche porque saben que entonces vendrán los Timberwolves. Pero la victoria inicial no significó que la guerra fuera fácil. A medida que la división avanzó tierra adentro, la resistencia se endureció. En noviembre de 1944 se enfrentaron al brutal desafío de cruzar el río Mark y posteriormente luchar en el sector industrial de Stolberg. Aquí, la guerra pasó de los bosques a las ciudades y fábricas en ruinas. El combate urbano nocturno era aún más aterrador. El soldado Frank Rossi, un barbero de San Francisco de 26 años, registró en su diario el coste humano de esta implacable campaña. Sus palabras capturan el dolor de ver el encuentro del entrenamiento con la brutal realidad de la muerte. Anoche perdimos a Daniels y Martínez. Eran buenos niños. Martínez acababa de recibir una fotografía de su hijo recién nacido. Estábamos limpiando el sótano de una fábrica bombardeada. Estaba completamente oscuro. Alguien tropezó con un cable trampa. La explosión fue ensordecedora en ese espacio cerrado. El general Allen nos enseñó cómo sobrevivir, pero no nos enseñó cómo decir adiós. Seguimos avanzando porque eso es lo que esperaban de nosotros, pero cada metro de terreno que ganamos en esa maldita oscuridad se paga con la sangre de mis amigos. A pesar de las pérdidas, el 104 no se detuvo. Desarrollaron una reputación como golpeadores de líneas, mientras que otras divisiones se detenían y cavaban hoyos al anochecer, esperando el día siguiente. La 104 salía de sus hoyos y atacaba. Esto impidió que los alemanes descansaran, se reagruparan o recibieran suministros calientes. Jerry Allen creó un ambiente de estrés constante para el enemigo. La propaganda nazi, encabezada por la locutora conocida como Axis Sally, Mildred Gillars, comenzó a mencionar a la unidad en sus transmisiones de radio diseñadas para desmoralizar a las tropas aliadas. Pero en lugar de desmoralizar, validó inadvertidamente el miedo que sentían los alemanes. En una transmisión monitoreada por la inteligencia aliada en noviembre de 1944, dijo con voz sibilante: «Ustedes, muchachos del 104, hemos oído que les gusta luchar en la oscuridad como bandidos. ¿Tus comandantes no tienen honor? Atacar a hombres mientras duermen no es guerra, es asesinato. Pero tened cuidado, lobos. Alemania tiene dientes afilados esperándoos en la oscuridad». El general Allen escuchó la transmisión y se limitó a sonreír. Llamó a sus oficiales y les dijo: «Si se quejan de que estamos siendo injustos, es porque estamos ganando. En la guerra, justo es solo otra palabra para muerto. Sigue atacando». En diciembre de 1944, la división enfrentó su mayor prueba defensiva durante la ofensiva de las Ardenas, la famosa Batalla de las Ardenas. Cuando las líneas aliadas colapsaron en varios sectores bajo el peso de los Panzer alemanes, el 104 Toro mantuvo su posición del 15 de diciembre al 22 de febrero de 1945. Absorbieron el impacto y se negaron a ceder terreno. El cabo James Harris, ex estudiante de Derecho de Kansas City, escribió sobre la ironía de ese invierno. Se habían entrenado para atacar en la oscuridad, pero ahora tenían que defenderse en el hielo y la nieve, donde cada sombra podría ser un tanque Tiger alemán. Todo lo que nos enseñó el general se está poniendo a prueba ahora. El frío es tan intenso que el aceite de las armas se congela si no tenemos cuidado.
pero somos dueños de la noche. Cuando los alemanes intentan infiltrarse en nuestras líneas después de que se pone el sol, se encuentran con sorpresas desagradables. Conocemos la oscuridad mejor que ellos. Anoche, toda una patrulla alemana entró directamente en una de nuestras zonas de emboscada. Pensaron que eran invisibles. No sabían que podíamos oír el chirrido del cuero de sus botas a 50 metros. Ninguno de ellos volvió. A finales del invierno de 1945, la 104ª División de Infantería ya no era un grupo de agricultores asustados. Eran una máquina de guerra finamente afinada, respetada por los aliados y temida por los enemigos. Habían cruzado el río Roer en una audaz operación nocturna el 23 de febrero, abriendo el camino hacia el corazón de Alemania. Pero a medida que se adentraban más en el Tercer Reich, capturaban ciudades como Colonia y avanzaban hacia el río Elba, algo estaba a punto de cambiar. Hasta ese momento lucharon contra soldados, contra estrategias, contra el frío. Pensaron que ya habían visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer en los fangosos campos de batalla de Bélgica. Se equivocaron. El verdadero horror no se produjo en las trincheras ni en los combates nocturnos. El verdadero horror los esperaba en una ciudad llamada Nordhausen, escondido detrás de unas puertas de alambre de púas. Lo que los Timberwolves estaban a punto de encontrar desafiaría no solo su entrenamiento militar, sino también su propia cordura y fe en la humanidad. Primavera de 1945. La máquina de guerra nazi se estaba desmoronando, pero todavía era letal en su agonía. Después de cruzar el río Rin en marzo, la 104ª División de Infantería se embarcó en una marcha victoriosa que fue, en efecto, una frenética carrera contra el tiempo. En solo 9 días, los Timberwolves avanzaron 300 kilómetros hacia el corazón de Alemania. Se movían tan rápido que los mapas a menudo no podían seguir su posición. La estrategia de Terry Allen de nunca dar descanso al enemigo estaba en su apogeo. Capturaron Colonia, lucharon calle por calle entre las catedrales góticas destruidas y continuaron avanzando hacia el este. Pero el 11 de abril de 1945, la guerra de maniobras, tácticas y gloria militar terminó abruptamente para los hombres del 104. Cuando llegaron a la ciudad de Nordhausen, en el centro de Alemania, no encontraron una división Panzer ni fortificaciones concretas. Encontraron el infierno en la tierra, junto con la 3. A división blindada, los hombres de Allen liberaron el campo de concentración de Dora Mittelbau y su subcampo en Nordhausen. Este no era un campo cualquiera. Fue el lugar donde el régimen nazi utilizó mano de obra esclava para construir el arma milagrosa de Hitler, los cohetes V2. La ironía era perversa. La tecnología más avanzada del mundo se estaba construyendo en las condiciones más primitivas y bárbaras imaginables. Cuando los primeros equipos de los Timberwolves entraron al campo, el olor los golpeó antes que la vista. Era un olor dulce, podrido y denso que impregnaba los uniformes y se pegaba a la piel. El sargento Howard Lewis, un estudiante de medicina de Chicago de 27 años que se desempeñaba como médico de combate, había visto cuerpos destrozados por la artillería y amigos morir en sus brazos. Pensó que era un hombre endurecido. Estaba equivocado. En su informe oficial, que parecía más bien un arrebato de desesperación, escribió: «Pensé que la guerra era el límite de la crueldad humana. Vi hombres explotar, vi ciudades arder, pero nada, absolutamente nada en mi formación médica o en mis pesadillas más oscuras me preparó para Nordhausen. Encontramos 3000 cadáveres amontonados como leña, dejados pudrirse al sol, pero lo peor no fueron los muertos, eran los vivos. Se arrastraron hacia nosotros, esqueletos cubiertos de piel amarilla, llorando, tratando de besar nuestras botas. Un hombre murió a mis pies mientras intentaba darle agua.
Pesaba menos que un niño de 10 años. Esto no es una guerra. Esta es una cadena de montaje de la muerte. Los soldados, que semanas antes habían estado matando máquinas entrenadas para operar en la oscuridad, se quebraron. Hombres que habían asaltado los búnkeres alemanes sin pestañear, ahora vomitaban en los rincones del campo o lloraban abiertamente. El soldado Robert Peterson, un productor de trigo de Montana que había perdido a 2 hermanos en el Pacífico, se sentó en una roca y miró al horizonte aturdido. Escribió en una carta a su casa manchada de tierra: «Mamá, ahora lo entiendo. Durante todos estos meses me pregunté por qué dejé la granja. Me pregunté por qué tuve que matar a hombres que nunca me hicieron daño. Hoy tuve la respuesta. No vinimos aquí por territorio o poder. Vinimos aquí para detener esto. Si hay un Dios, Él apartó la vista de este lugar hace mucho tiempo. Ahora depende de nosotros limpiar el desastre». El general Terry Allen llegó al campo poco después. El duro vaquero, el general que bebía y maldecía, guardó silencio. Caminó entre las pilas de cadáveres con el rostro petrificado. Su reacción fue inmediata y furiosa. No quería que lo olvidaran ni lo negaran. Allen ordenó a sus hombres que fotografiaran todo. Quería pruebas, pero fue más allá. Ordenó que llevaran por la fuerza al campo a civiles alemanes de la cercana ciudad de Nordhausen. Hombres y mujeres bien vestidos que afirmaban no saber nada, fueron obligados a caminar entre los cadáveres. Allen les hizo cargar los cuerpos y cavar las tumbas. Quería que sintieran el peso, el olor y la textura de lo que había hecho su gobierno. El teniente David Meyer, ex profesor de historia de San Luis, observó la escena con una frialdad analítica que apenas ocultó su enojo. Hoy vimos civiles alemanes. Algunos lloraban de auténtico horror, tapándose la nariz con pañuelos perfumados. Otros lloraban de vergüenza. Pero vi algo que nunca olvidaré. Niños alemanes, bien alimentados y rosados, de pie junto a los niños esqueléticos que liberamos del campo. Eran de la misma especie, de la misma edad, pero parecían criaturas de diferentes planetas. El general Allen hizo lo correcto. Necesitan verlo, necesitan cargar con esta culpa para siempre. Después del trauma de Nordhausen, la división necesitaba volver al combate. La guerra aún no había terminado. Del 15 al 19 de abril libraron una feroz batalla por la ciudad industrial de Halle. La resistencia fue fanática. Los combates se desarrollaron de casa en casa, de habitación por habitación. Pero aquí, en medio de la destrucción, tuvo lugar uno de los episodios más extraños y caballerosos del fin de la guerra. El general Allen encontró un adversario improbable, el conde Felix von Luckner. Von Luckner era una leyenda viviente, un héroe naval de la Primera Guerra Mundial conocido como el Diablo del Mar, famoso por hundir barcos aliados sin matar a las tripulaciones. Ahora un anciano que vive en Halle decidió que su ciudad no sería destruida innecesariamente. Von Luckner cruzó las líneas de batalla bajo una bandera blanca para negociar con Allen. Se encontraron dos viejos guerreros de generaciones y bandos opuestos. Allen respetaba la audacia del viejo conde. Von Luckner respetaba la fuerza de los americanos. Negociaron la rendición de la ciudad, evitando un bombardeo masivo que habría matado a miles de civiles. Fue un momento de humanidad y respeto profesional en medio del caos. Más tarde, von Luckner sería nombrado coronel honorario de la 104ª División, un gesto impensable en cualquier otra unidad, pero típico del estilo poco convencional de Allen. Finalmente, el 26 de abril de 1945, la odisea de combate del 104 alcanzó su clímax geográfico. En Pretsk, a orillas del río Elba, los exploradores de los Timberwolves vieron diferentes uniformes al otro lado del río. No era el gris de la Wehrmacht, era el marrón terroso del Ejército Rojo.
El encuentro con las fuerzas soviéticas marcó el final práctico de las operaciones ofensivas. El Tercer Reich quedó dividido en dos, la 104. La división de infantería había estado en combate continuo durante casi 200 días. Nunca fallaron en lograr un objetivo. Nunca cedieron terreno en un contraataque. Para los hombres, aquel encuentro a orillas del Elba fue un momento de emociones encontradas. No hubo solo celebración, hubo un reconocimiento mutuo del sufrimiento. El cabo Walter Simpson, un mecánico de Denver, describió el encuentro con los rusos en su diario. Los rusos son diferentes a nosotros en casi todos los aspectos. Son duros, groseros, beben como si no hubiera un mañana, pero cuando los miramos a los ojos, vimos lo mismo que vemos en el espejo, la mirada de alguien que ha perdido demasiado. Intercambiamos cigarrillos y apretones de manos. No necesitábamos hablar su idioma para entender. La mezcla de alegría y profunda tristeza era universal. Sobrevivimos, pero dejamos pedazos de nosotros mismos desde Bélgica hasta aquí. La guerra en Europa terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945. El general Terry Allen había hecho lo imposible. Tomó a agricultores, profesores y empleados bancarios, hombres que se consideraban inadecuados, y los convirtió en la unidad de combate nocturno más eficiente del teatro europeo. El general Omar Bradley, el mismo hombre que había despedido a Allen años antes, visitó la división y se vio obligado a admitir: Terry, esta es una de las mejores divisiones de asalto que he visto en mi vida. Estás al mismo nivel que la Gran Roja. Para Allen, esto fue más que un cumplido, fue la reivindicación final. Demostró que su liderazgo indisciplinado y su brutal entrenamiento salvaron vidas y ganaron batallas. Pero la historia de Terry Allen y los Timberwolves no termina con el desfile de la victoria. Para muchos soldados, la guerra nunca termina realmente. Ella simplemente cambia de lugar. Terry Allen regresaría a casa como un héroe, pero el destino tenía reservado un último golpe cruel para el viejo guerrero. Una tragedia que uniría los bosques de Alemania con las selvas de Vietnam, cerrando el ciclo sanguíneo de la familia Allen de forma devastadora. La guerra en Europa había terminado, pero para los hombres de la 104ª División de Infantería, regresar a casa no fue el final de la batalla, fue solo el comienzo de una larga digestión de lo que habían experimentado. Regresaron a sus granjas de trigo en Idaho, a sus aulas en Portland y a sus bancos en Seattle. Pero algo había cambiado fundamentalmente en esos rostros jóvenes. El soldado Richard Barnes, un contador de Salt Lake City que sirvió en la compañía de fusileros, le escribió a su esposa poco después de aterrizar en los Estados Unidos. Sus palabras resumen el sentimiento de toda una generación a quien Terry Allen le robó la inocencia para poder sobrevivir. Querida, eu estou voltando, mas não sou o mesmo homem que você viu partir na estação de trem há 2 anos. Eu vi coisas que nenhuma pessoa deveria ver. Eu fiz coisas na escuridão que jamais poderei explicar em um jantar de domingo. Mas estranhamente, sinto falta deles. Sinto falta dos rapazes. Aprendi o verdadeiro significado de fraternidade. Aprendi que homens comuns, como eu e você, podem fazer coisas impossíveis quando acreditam no homem ao seu lado. O general Allen viu um lobo dentro de cada um de nós, mesmo quando nós só víamos ovelhas. Terry Allen se aposentou do Exército dos Estados Unidos em 31 de agosto de 1946. Ele saiu como major-general, com o peito coberto de medalhas e o respeito inabalável de seus soldados. No entanto, havia uma amargura silenciosa. Ele nunca recebeu sua 3ª estrela, nunca se tornou tenente-general. El alto comando, liderado por homens como Eisenhower e Marshall, valorizava a diplomacia tanto quanto a tática. E Allen nunca foi um diplomático. Ele era um lutador de rua. Uma carta do general George Marshall, escrita durante uma guerra,
revela porque Allen nunca subiu mais alto na jerarquia. Marshall escreveu: Terry, chegou a mim a informação de que você tem bebido. Não que esteja bêbado em comando, mas bebendo durante o dia. Eu preciso de generais, não de problemas. Marshall o manteve no comando porque precisava de alguém para vencer batalhas sujas, mas a carreira política de Allen morreu ali. Allen retirou-se para El Paso, no Texas, perto de Fort Bliss, onde seu pai havia servido. Ele tentou viver uma vida tranquila, longe do estrondo da artilharia. Mas a guerra é uma herança que corre no sangue. Ele tinha um filho, Terry de la Mesa Allen Jr., que cresceu ouvindo as histórias do pai. O jovem Allen não queria ser banqueiro ou advogado. Ele queria ser um soldado. Ele queria honrar o nome. E assim, a tragédia começou a se desenhar, não nas florestas da Alemanha, mas nas selvas sufocantes do Sudeste Asiático. Em 1967, os Estados Unidos foram atolados na Guerra del Vietnã. O tenente-coronel Terry Allen Jr. não estava no comando. E, numa reviravolta do destino que parece roteiro de cinema, ele estava comandando o 2º Batalhão do vecino do 4º Regimento de Infantaria. Esa era una unidad de la primera división de infantería, la famosa Gran Roja, una división que su padre tenía comandado con tanto fervor en el norte de África y en Sicilia. La tradición militar de la familia continúa, mas a guerra no Vietnam não era a guerra de Terry Allen pai. Não havia linhas de frente claras, não havia honra entre cavalheiros como von Luckner. Havia apenas emboscadas e morte invisível. El 17 de outubro de 1967, Terry Allen Jr. liderou a sus hombres en una misión de busca y destrucción de Lai Khe. Eles caminharam direto para uma emboscada maciça montada por 2 batalhões vietcongues. Ficou conhecido como a Batalha de Ong Tan. Foi uma massacre. Allen Jr. lutou bravamente, tentando organizar seus homens sob fogo cruzado intenso, mas foi morto em ação. A notícia viajou do Vietnã até a varanda silenciosa em El Paso. Quando o velho general Terry Allen recebeu o telegrama informando que seu único filho havia morrido liderando a mesma unidade que ele amava, algo dentro dele se quebrou de uma forma que nenhuma bala alemã jamais conseguiu. Ele tinha 79 anos. Sua saúde já estava frágil, mas o luto foi o golpe final. O homem que havia ensinado milhares de jovens a sobreviver à escuridão, agora se via preso em uma escuridão da qual não conseguia escapar. A linhagem de guerreiros que ele cultivou com tanto orgulho havia terminado em uma selva distante. O general Allen resistiu por mais 2 anos, mas era apenas uma sombra. Em 12 de setembro de 1969, Terry de la Mesa Allen faleceu em El Paso, aos 81 anos. A causa oficial foi natural, mas todos sabiam que ele morreu de coração partido. Ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Fort Bliss, lado a lado com seu filho. Pai e filho, unidos pela farda e separados pela guerra. Hoje a história fecha um ciclo de ironia suprema. A Academia Militar de West Point, a mesma instituição que expulsou Terry Allen em 1911 por fracasso acadêmico e gagueira, hoje concede anualmente o Prêmio General Terry de la Mesa Allen. Esse prêmio é dado ao cadete com a maior classificação em ciência militar. A academia que o rejeitou agora usa seu nome como o padrão máximo de competência bélica. O fracassado tornou-se a lenda. Mas o verdadeiro legado de Terry Allen não está em prêmios ou em livros de história. Está nas memórias dos homens da 104ª Divisão. Em uma reunião de veteranos em 1985, 40 anos após o fim da guerra, um repórter perguntou a Frank Miller, um ex-sargento que antes da guerra era apenas um garoto da fazenda, o que tornava os Timberwolves diferentes. Miller, já idoso, com os olhos marejados, respondeu: "Nós éramos homens comuns, não éramos heróis de cinema, mas Terry Allen nos ensinou algo que levamos para o resto da vida, que a escuridão que os outros temem pode ser nossa aliada."
Ele nos ensinou que o medo é apenas um combustível. Nós sobrevivemos não porque éramos os melhores atiradores, mas porque confiávamos cegamente no homem à nossa direita e à nossa esquerda. Ele não nos treinou apenas para a guerra, ele nos treinou para a vida. E quando chegamos aos portões do inferno, entramos juntos. Aqueles soldados alemães na Bélgica, em outubro de 1944, esperavam alvos fáceis, esperavam recrutas assustados. O que encontraram foram os Timberwolves. E a lição que eles deixaram ecoa até hoje. Não importa o quão densa seja a neblina ou quão escura seja a noite, uma liderança inspiradora e a união de homens comuns podem quebrar qualquer defesa. A 104ª Divisão de Infantaria provou que a noite não pertence aos monstros. A noite pertence àqueles que têm a coragem de entrar nela. Se essa história de coragem, tragédia e redenção tocou você, eu preciso te pedir uma coisa. O YouTube não entrega esse tipo de conteúdo histórico denso para todo mundo, a menos que você mostre que isso é relevante. Então agora mesmo, desça a tela e esmague o botão de like. Isso ajuda a honrar a memória desses homens. Se você ainda não faz parte da nossa tropa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós mergulhamos fundo na história militar toda semana. E eu quero saber a sua opinião nos comentários. Você acha que o estilo de liderança agressivo e não convencional de generais como Terry Allen teria espaço no exército moderno de hoje? Ou ele seria demitido antes de pisar no campo de batalha? Deixe sua resposta aí embaixo. Vejo vocês na próxima trincheira. Câmbio, desligo.